Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, quien está a cargo de la conducción y producción general de este programa. Contenta de que estén acá otra semana conmigo. Recuerden, como siempre, cada miércoles visitar digitaldominion.com, donde se alojan mis letras, donde mis columnas de opinión están allí esperando por ustedes para ser leídas. Esta semana está teniendo a lugar una reunión muy importante y preguntarán qué quiero yo decir con esto. Este programa está siendo grabado el día 11 de abril del año 2022, un día icónico para la libertad de Venezuela. Una de las muchísimas oportunidades que perdió lamentablemente el venezolano promedio de tener libertad. Y para hacerlo un poco más especial, están reunidas en este programa, en cámara frente a usted, para el que esté viendo el programa, dos mujeres que son las líderes de las instituciones quizá de más valía a nivel nacional, promotoras de la libertad. Me acompaña hoy María Maré, y se preguntarán quién es esta joven. Es una joven activista por la libertad, estudiante de Derecho, pronto vamos a ser colegas entonces. Se desempeña como coordinadora nacional de Estudiantes por la Libertad de Venezuela y es también la fundadora y líder de Ladies of Liberty Alliance en Venezuela. Y como saben, yo soy presidente del capítulo de Venezuela del Club de los Viernes, una institución icónica en cuanto a la libertad de habla hispana. El capítulo Venezuela tiene un año, va para el segundo año, ahora en enero del año que viene, y por primera vez además lo está presidiendo una mujer. La ocasión realmente lo amerita, la emoción con la que yo estoy presentando esto, la emoción que siente María también. Estuvimos hace un rato conversando, hablando de lo que significa defender la libertad en un país como Venezuela y siendo mujer, porque ciertamente tiene sus asperezas de alguna forma. Me emociona muchísimo este día, debo decirlo. No planificamos para nada que esto coincidiera en esta fecha, pero bueno, sucedieron las cosas por algo, diosidencias, yo las suelo llamar. María, bienvenida, me encanta tenerte acá en Política en Faldas, la que es ahora tu casa, bienvenida oficialmente al equipo. Hola Jennifer, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación, de verdad súper agradecida por la plataforma y por el maravilloso trabajo que has venido realizando desde distintas instituciones acá en Venezuela. Yo contenta de tenerte acá. Es emocionante ver esta nueva generación de promotores de la libertad que viene con una narrativa muy distinta a la generación mía, que veníamos de la nada, sin conocimiento, sin ahondar en la parte académica. Es algo que yo siempre he conversado con amigos que tenemos en común, compañeros de lucha que tenemos en común, que esta nueva generación es totalmente distinta porque han ahora accedido a la parte académica, hacen unos debates maravillosos que yo los disfruto mucho además, porque fue algo que yo no tuve en mi momento. ¿Qué significa, María, para ti ser promotora y defensora de la libertad, algo que probablemente a tu corta edad no has conocido todavía? Wow, en principio es una gran responsabilidad. Primeramente, si me preguntas qué significa para mí, realmente es una responsabilidad. Yo vengo de una familia de mayoría comunista. O sea, yo no conocí la libertad ni siquiera en mi casa, en el sentido de que nada más se me presentaban las ideas de Marx, las ideas de Engels, vamos a redistribuir la riqueza. Cuestión un poco paradójica porque mi papá era empresario. Entonces yo veía ahí como que una distorsión, pero yo no me sentía cómoda con lo que él decía o con lo que yo veía en mi entorno que promovía el gobierno. Y creo que eso también fue gracias a los modelos de Naciones Unidas. Entonces yo me fui haciendo como que un poco más consciente de las cosas en el país y a mi alrededor y empecé a investigar y me di cuenta de que, ok, este no es el camino, esto no es lo que nosotros necesitamos si nosotros queremos salir adelante. Y al momento de yo hacerme consciente de que las ideas que se promovían por la mayoría de las personas en el país realmente no eran las ideas correctas, yo me sentí en la responsabilidad de pues promoverlas yo. Ok, si ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer. Y que me escuche quien me quiera escuchar. Y voy a espacios donde las personas piensan distintos, no voy a espacios donde las personas piensen igual que yo, porque precisamente quiero que más personas sean conscientes de lo que yo no era consciente antes. Entonces es como servir de puente entre las ideas y las personas.
Es muy interesante porque no todo el mundo tiene ese pensamiento crítico y eso es algo natural que viene en el ser humano, tanto el ser servil con ideas como el ser de pensamiento crítico. Y yo me veo muy reflejada en cosas que veo en ti porque yo siempre fui exactamente igual. Por suerte, yo sí tuve, digamos, ese refuerzo en mi entorno. De hecho, mi abuelo era analista político, yo siempre hago la historia y él le tocó vivir esa época en que los cubanos estaban saliendo de Cuba, en esa época dorada que Cuba estaba apuntada a ser la perla del Caribe y bueno, pasó lo que ya todos sabemos, y siempre hacía las historias, ¿no? De las cosas que él podía ver. Sin embargo, eh, creo que se ha perdido mucho aquello del pensamiento crítico de nuestro lado, ¿no? Porque si alguien dice algo y la idea resuena, pues la repetimos. Y el que se atreva a salirse de eso, es un poco el alma rebelde y el conspiranoico y ya sabemos todos los nombres que nos ponemos entre nosotros. Pero sí hay que hacerlo. Creo yo firmemente que es algo bien saludable el tener ideas propias, el saber defender puntos de vista que quizás no coincidan contigo y eso no me hace tu enemiga, eso no me hace tu rival y no descalifica lo que tú estás diciendo, pero eso existía antes y ahora hay una suerte de autocracia. De hecho lo comenté en mi columna de opinión. Ahora esta necesidad de ver quién es mejor conservador, quién es mejor liberal, quién es mejor esto, o sea, este purismo político realmente no está haciendo bien. Y sí creo firmemente que es importante que se defienda aquello de las ideas propias del pensamiento crítico, ¿no? ¿Tú te has encontrado con esto en algún momento, en este tiempo que llevas defendiendo las ideas, estos pequeños tiranillos que existen por allí, que les gusta imponer su pensamiento por mucho que estén defendiendo la libertad, ¿no? Mira, definitivamente sí. O sea, me los he encontrado tanto en el movimiento por la libertad como en personas externas del movimiento por la libertad. Y creo que ahí radica la diferencia entre el diálogo y el debate. O sea, en el debate cada quien quiere tener a la otra persona hacia su lado. O sea, ok, tú piensas A, yo pienso B, yo quiero que tú pienses como yo. No me importa que tú sientas o que tú pienses, no me importa nada de eso. Lo que me interesa es tener la razón. En cambio, en el diálogo es distinto. O sea, identificamos que hay una solución que necesita una situación, perdón, que necesita ser solucionada y pues tú piensas A, yo pienso B, vamos a ver qué puntos de encuentro hay. O sea, se le da valor a la relación interpersonal que pueda llegar a existir con la otra persona, hay un poco más de empatía y siento que eso precisamente falta. O sea, ese liberalómetro o que existe en el purismo, en el movimiento por la libertad, pues es más dañino que beneficioso, porque yo siento que las ideas de la libertad son como un paraguas. O sea, que son bastante amplias y pues las ideas de la libertad caen a su alrededor y las personas que promuevan vida, libertad y propiedad, pues sencillamente entran allí. Obviamente hay personas que son anarcocapitalistas, objetivistas, ordoliberales, minarquistas. Eso para mí realmente es indiferente. Mientras promuevan las ideas de la libertad, creo que pues es bastante interesante que lo hagan en un contexto como el venezolano. Y por otra parte, en espacios externos al movimiento por la libertad, que están pues compuestos en su mayoría por personas que no defienden las ideas de la libertad y que son personas pues de mayoría de tendencia izquierdista, esas personas realmente se muestran receptivas a las ideas de la libertad. Lo que me ha llevado a pensar es que nunca las han escuchado en su vida. O sea, que lo único que han escuchado es sobre la socialdemocracia o cuestiones relacionadas con eso. Porque cuando uno les habla de las ideas de la libertad, quizás al principio sí, o sea, es como, ok, ya va, lo rechazo porque no lo conozco. Pero si uno les explica con palabras sencillas, wow, pero ya va, eso me hace sentido. No es lo que a mí me habían explicado del capitalismo, no es lo que a mí me habían explicado de la derecha o cuestiones así. Es como, sí, precisamente existe un estigma y creo que eso viene dado también por esas personas dentro del movimiento de las ideas que tienen pues ese liberalómetro. Sí, totalmente. Y qué bueno que mencionas esto, María, porque justamente hace algunos días me hizo llegar a alguien una entrevista de mi tío Reni Otolina. Estamos hablando, él murió hace 43 años. Estamos hablando de que era cuando él estaba haciendo campaña política para lanzarse a la presidencia de la República. Y la callapa que le hicieron en una entrevista fue terrible porque él hablaba de las ideas de libertad, del libre comercio, del libre mercado, de que era bueno y lo sigue siendo, y yo lo defiendo plenamente,
los deseos de superación de la gente. Él decía, mira, yo tengo un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, no me acuerdo qué carro tenía en ese entonces, y me lo compré con el sudor de mi frente y me encanta mi carro. Era un carro de súper mega lujo en ese entonces, ni pensar que ese carro exista ahora a gente que se gana decentemente el pan con el que come, pero en aquel momento era un súper mega lujo y él decía, yo me siento contento y eso es lo que yo quiero para todos los venezolanos. Y los periodistas que le estaban entrevistando decían que era un esnovista, que era una persona elitista y él decía, por el contrario, yo lo que quiero es elevar hacia arriba, es lo que la gente no está entendiendo. Y esas ideas fueron muy revolucionarias en ese momento y me encanta porque siento, tengo la sensación de que está esa misma esencia, ¿no? De que se están compartiendo ideas que en el país no se han escuchado, porque para los que nos están escuchando fuera de Venezuela, en Venezuela prácticamente toda la vida ha reinado la socialdemocracia. El socialismo siempre ha tenido un papel determinante en la historia política de Venezuela. Entonces, el hablar de estas ideas es algo absolutamente nuevo, es revolucionario, aunque no me gusta la palabra, pero ciertamente lo es porque la gente está muy acostumbrada a escuchar ciertas cosas, ¿no? Siempre los estados paternalistas, siempre el hablar de becas, de bonos, de ayudas, pero no de esfuerzo propio, de mercado libre, de que tú puedes lograr lo que quieras porque hay unas ofertas en el mercado y tú puedes ser parte de esas ofertas en el mercado, todas estas cosas, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el feedback que tú recibes cuando tú compartes este tipo de ideas que la gente, como dices, no está acostumbrada a escucharlas? Bueno, es que yo creo que el venezolano común simpatiza con las ideas de la libertad sin siquiera conocerlas, porque yo siento que la misma situación del país, esto que tú comentabas antes, la misma situación del país ha llevado al venezolano a ser emprendedor. Es como que, ok, mi salario de $3 al mes no me va a alcanzar para absolutamente nada, así yo tenga 3 trabajos, $9 para que me alcanza, el bono que me va a caer o la bolsa CLAP sencillamente no me va a alcanzar para más de una semana, como mucho, tengo que emprender. Entonces salen muchos negocios, muchos emprendimientos de personas que precisamente se quieren superar. Entonces el venezolano no es consciente aún de que tiene mentalidad emprendedora. O sea, porque ser emprendedor no es nada más yo estoy fabricando algo y lo voy a vender, sino identificar necesidades o problemas y buscar soluciones para eso. Entonces el venezolano ha visto que, por ejemplo, en su comunidad hubo un bajón de luz y entonces, no sé, no tienen cómo hacer hielo porque se dañó la nevera. No sé, ese caso me lo han puesto niños en colegios a los que doy charlas de emprendimiento, de que hubo un bajón de luz en su comunidad y entonces la gente ya no tenía cómo hacer hielo para el jugo. Entonces un niño en su casa empezó a hacer hielo para vender. Entonces así él podía pagar las impresiones de sus exámenes y además beneficiaba a las personas de su comunidad con hielo. Entonces digo, wow, si este niño, que en ese momento, o sea, ese chamo tiene 14 años, me dice eso, precisamente eso es como que algo a pequeña escala de lo que está pasando en el resto del país. O sea, todos los venezolanos, bueno, la mayoría de los venezolanos tienen un emprendimiento o tiene un familiar que está emprendiendo o un amigo que está emprendiendo. Entonces, ese es el feedback que nosotros recibimos. Es como que, ok, no conozco de lo que me estás hablando, pero sí se me hace conocido. O sea, sí, sí me suena, porque precisamente lo vivimos día a día. Entonces, también es que hay un poco de estigma, como lo decía antes, como que no, capitalismo y el mercado, es que el mercado son empresas transnacionales que vienen y nos quieren aplastar. Y eso realmente no es así. O sea, realmente el mercado somos todos. O sea, en el mercado estamos tú y yo, Jennifer, escogiendo, no sé, qué tipo de shampoo queremos. Si uno de coco o uno de piña. O sea, sencillamente eso somos nosotros, eligiendo entre calidad, entre precio, qué valor le damos nosotros a las cosas. Entonces, cuando las personas son conscientes de eso, pues pueden tomar decisiones más informadas y ya entienden por qué las cosas son como son y qué pueden hacer ellos para cambiarlas. No, es maravilloso y es el tema del mercado libre o el libre mercado, como la gente lo quiera decir, es que es lo natural del ser humano, el poder escoger qué es lo que quiero, cómo lo quiero, o cómo lo ofrezco, ¿no? Porque es el toma y dame normal y natural del mercado. Hay que definitivamente educar muchísimo porque de verdad la cultura paternalista que se ha implementado en Venezuela ha hecho muchísimo daño, muchísimo, muy a pesar de que quizá la gente ya haya despertado, que estemos hablando de que el venezolano ha evolucionado un poco políticamente hablando. Siempre sale
esa mentalidad de el Estado no me ayuda, el Estado esto, el Estado lo otro, y siempre diré que mientras más grande el Estado, son mayores los problemas. Mientras más intervenga el Estado en tu vida, menos serás realmente dueño de tu vida. Y el Estado siempre lo que busca es controlar, controlar, controlar y tener, digamos, monopolio en algún punto determinado de tus finanzas, de tu vida, de tus libertades. Y eso es justamente lo que hay que evitar. Hay que educar muchísimo con ese tema. Hablando de educar, hace poco lanzaste un proyecto que es primera vez que se está viendo en Venezuela, el Hub de Ideas. Está dirigido más a jóvenes que están en la edad de la escuela superior o bachillerato, entrando a la universidad, saliendo de la universidad, más o menos en esa época, en esos años. Tuve la oportunidad de ver las clases, fui alumna de tu proyecto, honradísima que me hayas permitido la oportunidad. Valió la pena con el profesor Pedro Ruchurtu, mi querido Pedro, al quien quiero muchísimo, le tengo un respeto enorme. Su clase fue magistral, pero me encantó porque fue un refuerzo de todo lo que yo misma aprendí solita como activista hace muchísimos años atrás. Pero es importante que en conocimiento académico, quienes están empezando este camino maravilloso de promover las ideas de libertad, tengan los conocimientos básicos, porque no es lo mismo empezar de cero, desorientado, sin saber qué hacer, ahora ya con una base, una estructura, gente que ya sabe, que ya ha pasado por eso, que ya tiene curada la información, te la brinda, ¿no? Ya tú verás qué haces con eso, pero no es lo mismo, y lo digo con propiedad, que empiezas de cero sin saber qué hacer, cómo comenzar, cómo guiarte a que ya tengas una información. ¿Cómo se te ocurre a ti dar este hub de ideas? ¿Cómo fue la, pensar en los profesores que estuvieron en los distintos módulos? ¿Cómo fue todo esto? Wow, bueno, el Hub de Ideas es parte de un proyecto LibertyCon, que es como que el evento marca de Students for Liberty o Estudiantes por la Libertad. Y yo quise darle como que esa marca de tener una parte online o asíncrona y una parte presencial, porque tener sesiones por Zoom es un poco complicado, sobre todo para el venezolano que no sabe cuándo tiene luz, no sabe cuándo tiene internet, y aparte que retomar la presencialidad ha hecho que las personas se queden como que, wow, o sea, ya va, no estoy acostumbrado a esto, pasé 2 años más o menos encerrado en mi casa, tengo que retomar la presencialidad y ya no tiene tiempo para hacer esas cosas. Sin embargo, así como tú, yo quería darle la oportunidad a las personas de que tuvieran lo que yo no tuve al momento al iniciar en el movimiento por la libertad. Entonces yo dije, ok, yo quiero dar algunas clases tipo con formato de charlas TED que sean relacionadas con puntos clave para entender cómo comunicar las ideas de la libertad o cómo ser un activista por la libertad. Obviamente no es un programa exhaustivo que tenga 100 clases ni nada por el estilo, realmente tiene como 8 clases, y pues nosotros queríamos era tocar puntos clave para que las personas tuviesen nociones básicas y quisieran pues seguir participando. Además de que nuestro público, o sea, nosotros ya tenemos como que una audiencia de personas que nos siguen. Entonces, en cada uno de nuestros programas de formación vemos que se repiten ciertos nombres, ciertas edades, ciertos estados. Entonces, pues eso también es maravilloso. Y en cuanto a la selección de ponentes, realmente dimos prioridad a las personas que se encuentran fuera del país, ya sean personas extranjeras o venezolanos en el extranjero, porque al saber que íbamos a tener una conferencia presencial, queríamos pues tener la mayor cantidad de personas posible que no pudiese asistir a la conferencia presencial, pues por razones obvias. Entonces ese fue más o menos el proceso de selección de ponentes. Y bueno, el evento en Caracas, no sé, para mí es un sueño hecho realidad, porque yo no puedo creer que se reunieron más de 100 personas a conversar sobre las ideas de la libertad, y personas que no todas pues son creyentes o apoyan las ideas de la libertad, porque ahí habían personas de todos los partidos políticos, habían personas de todas las organizaciones de la sociedad civil que te puedas imaginar. Entonces habían personas de todas las ideologías posibles y todos decían, ok, esto que me dicen me hace sentido, esto no. O sea, también hubo espacio para el debate, porque los profesores, o sea, por ejemplo, el caso de Daniel Lahoud, el profesor Daniel Lahoud, el profesor Antonio Canoma, pues hicieron como que ciertas menciones por ejemplo, Acción Democrática. Entonces, habían obviamente personas de Acción Democrática en el público y entonces hubo intercambio desde el respeto y la tolerancia. Entonces fue como que, wow, o sea, yo nunca me imaginé un espacio así, además organizado por mí en Venezuela. Entonces fue realmente un sueño hecho realidad. Llegamos a impactar a más de 400 personas en la etapa online y la etapa presencial.
Y bueno, o sea, nosotros esperamos seguir haciendo programas relacionados y parecidos a lo que fue la Hub de Ideas, porque también tenemos proyectos en los que vamos a escuelas secundarias a hablar de emprendimiento, de economía, finanzas personales, y pues también tuvimos un proyecto llamado Repensando Venezuela. El anterior proyecto es en alianza con la Fundación para la Educación Económica, en el marco de pues, los talleres de emprendimiento en una lección. Y Repensando Venezuela es promover pues, las ideas de Ayn Rand o del objetivismo en general sobre la responsabilidad individual, capitalismo, emprendimiento, y pues que el estatismo realmente no trae nada bueno, porque el Estado, o sea, en palabras de Bastiat, o sea, todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero se nos olvida que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Entonces, cuando las personas entienden eso, pues realmente todo cambia y se genera un espacio de pues, pensamiento crítico e intercambio de ideas bastante bueno. Qué maravilla, para mí fue muy emocionante. Yo no pude ir al evento físico, pero sí estuve como niña buena atendiendo todas mis clases. Lo disfruté más como una hermana mayor viendo a sus hermanos más chiquitos que como alumna realmente, porque como te decía fuera del aire, todas estas cosas son nuevas. En mi época, bueno, como que si yo tuviera 800 años, pero cuando yo empiezo en el activismo político era otra cosa, era mucho más de contacto de calle, era mucho más de hablar, era más rudimentario, si se quiere. En este punto, y me parece maravilloso porque para mí es lo más importante, las ideas, porque las ideas son las que también han hecho daño, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Las ideas son las que realmente quizás hacen más peso que las mismas acciones, porque cuando yo empiezo, estaba la idea de que quizá ver gente en un punto determinado era un éxito, gente delante de una cámara, ¿no? Protestando. Eso era un éxito. Y cuando esto terminaba, pues no quedaba nada porque se fumaba todo. Para mí las ideas son las más importantes, porque como te digo, las ideas son las que han hecho daño y siento que las ideas son las que van a sanar las cosas, a sanar y a sanear, que eso es bien importante. Y además, como dices, el hacerlo en Venezuela tiene un súper mérito mucho más grande porque quizá uno ha normalizado las cosas porque es la cotidianidad acá, pero el que nos está viendo y escuchando de afuera, la normalidad venezolana es muy atroz para un país normal, un país de primer mundo. Nuestras circunstancias son distintas. Por ejemplo, esta entrevista no se pudo hacer ayer por el tema de la luz, por el tema del internet. Hoy sí, esperamos que se pueda culminar exitosamente. Este, algo tan sencillo como una conexión a internet, que para cualquiera es una tontería, para nosotras es un lujo. Nosotras tenemos el segundo o tercer internet más malo del mundo. Cualquier cosa para nosotras es un logro. El poder bañarnos porque podemos pasar perfectamente días sin agua, hay amenaza de un megapagón, en fin, mil cosas. La seguridad, los organismos de represión del Estado, en fin, la lista es muy larga. Así que yo te felicito, me siento muy orgullosa de ti, María, porque el haber logrado este evento en este país no es cualquier cosa. No fue un concierto lo que tú organizaste. Fue una reunión para debatir de la libertad en un país donde hace 24 años no se sabe qué es eso. Y eso tiene un mérito muy grande. Y hablando de el ser activista por las ideas, algo que, fíjate lo importante, que la gente no entiende a veces, lo importante de tener con quién espejearse, como dicen los psicólogos. No es lo mismo ser activista siendo hombre que siendo mujer. Y no me voy a poner aquí con el violín porque el que me conoce sabe que a mí no me gusta eso. Eso, la cultura de la víctima no va conmigo, pero ciertamente tiene sus diferencias. Quizá antes no se veía mucho, pero ahora sí se ve un poco más. María, ¿cuáles han sido las cosas que se han resaltado más para ti en este camino como activista por la libertad? ¿Cuáles son déjame reformularte lo mejor, las diferencias que tú sientes esencialmente como mujer, comparado de pronto con las experiencias que pueda tener un hombre
a la hora del activismo. Y ya vas a entender por qué te estoy preguntando esto, pero ¿qué diferencia sientes tú que hay entre un género y el otro a la hora de hacer activismo? Bueno, mira, yo creo que en el caso de los hombres, ya ellos tienen el respeto ganado, porque son hombres. En cambio, las mujeres tienen que llegar, ok, ¿de dónde salió esta? Muchos lo pensaron así, así de sencillo. ¿De dónde salió esta? Porque antes de yo estar en el Movimiento por la Libertad, pues sencillamente yo hacía activismo por derechos humanos, pero nada muy relevante. Era estudiante, o sea, sigo siendo estudiante, tenía mi buen promedio de la universidad a mi casa, así de sencillo. Pero después de que yo, o sea, es que yo siento que fue como que la llamada de la vocación. O sea, yo conseguí que mi vocación era promover las ideas de la libertad. Ya después uno no puede colgar esa llamada. Cuando yo conseguí eso, me conseguí, bueno, me sigo consiguiendo con personas en el camino que me dicen, ok, ¿y tú quién eres? Y está bien, pero es que yo no veo que eso se lo pregunten tan comúnmente a los hombres. Entonces, por ejemplo, en el equipo de Estudiantes por la Libertad, yo me he sentido muy apoyada. Hay nada más 3 mujeres contándome y realmente siempre somos que si los muchachos y yo. Y yo liderando a los muchachos, un equipo de 15 chamos, bueno, incluso hay algunos que son mayores que yo, pero son súper respetuosos, siempre están ahí apoyando, teniendo iniciativas para realizar actividades, eventos y todo ese tipo de cosas. Y siento que ellos han sido un gran apoyo. Pero esta fue precisamente mi inspiración para traer Ladies of Liberty Alliance a Venezuela, que es básicamente como una organización de feminismo liberal que busca hacerle frente a la escasez de mujeres en el movimiento por la libertad. Porque, ok, yo con mis compañeros hombres, yo me siento súper bien, súper apoyada, súper todo, pero eso de sentir que hay otra mujer que te entiende o con la que puedes conversar sobre X o Y cosa en un evento, o que yo siento que las mujeres, por lo general, somos más organizadas. Porque los hombres, o sea, yo, por ejemplo, en el equipo yo me he visto como que, ok, necesito que hagas esto, esto, esto y esto, explicado perfectamente y lo hacen perfecto. Pero tú y yo te digo algo y quizás ya tú me entiendes la otra mitad cuando yo no he Ujú, terminado la frase. sí. Entonces, pues eso es perfecto. Pero yo creo que el mayor obstáculo que hay para las mujeres en el activismo por la libertad en Venezuela es precisamente hacerse un nombre, porque tiene que esforzarse el doble o el al triple para que te tomen en serio, o para que te tomen en serio al igual que un hombre que está haciendo quizás lo mismo o incluso menos que tú. Así es. Bueno, todo el tiempo asintiendo porque ciertamente es así. Normalmente cuando llega un activista hombre, hola, mucho gusto, yo me llamo Pepito Pérez, hola Pepito, mucho gusto. Cuando llega María Mareo, cuando llega Jennifer Barreto Leiva, no, mira, yo soy abogado, yo soy esto y soy lo otro, ta, 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 ta. Ah, ok, bienvenida. Pero tú tienes que hacer la presentación del chorrororón de cosas que tú has hecho. Ah, ok, sí, te puedes sentar con nosotros, ¿cómo estás? O sea, es distinta la recepción que tienen unos con los otros. La mujer en la política tiene apenas 102 años. Yo me siento muy contenta porque justamente este programa empieza cuando se cumplen los 100 años de la mujer en la política. Y fue, mira, de verdad que todo, como yo digo, son diosidencias porque realmente yo no tenía siquiera pensado empezar política en faldas y bueno, la vida me llevó a esto, ¿no? Todo lo que está haciendo el movimiento progresista me llevó a esto. Y definitivamente siento que fue una movida necesaria porque independientemente del arista con el que uno esté viendo las cosas, la cantidad de comentarios que yo recibo son más o menos parecidos al tuyo, ¿no? Sí, mira, es difícil que nos escuchen, es difícil no hacer gala de todos los créditos que uno tiene académicos o títulos, etcétera, etcétera, sí, antes de que lo reciban a uno, normalmente las voces que más se hacen sentir son las masculinas y repito, no es entrar en victimismo porque la cultura de la víctima me repugna absolutamente, pero las cosas hay que decirlas. Me encanta este trabajo que estás haciendo en esta institución. En líneas generales se reúnen mujeres, pero también he visto en algunas fotos que hay hombres que las acompañan en algunas actividades, ¿cierto? Sí, sí, nosotros realmente pues somos un espacio bastante amplio. O sea, en Lola, o sea, no tiene sentido que, por ejemplo, si es el hombre el que me está discriminando, ¿qué hago yo reuniéndome nada más con mujeres? Claro. Porque si el que me discrimina es hombre y las mujeres ya estamos convencidas de que la discriminación es mala, ¿a quién le tengo que hablar? Entonces, no es que los hombres nos discriminen, entonces vengan a nuestros eventos, sino es como que, ok, podemos trabajar en conjunto.
O sea, que seas hombre, que seas mujer, realmente eso debería ser indiferente porque, o sea, eso es como algo de suerte, algo al azar. En cambio, yo creo más en individuos capaces que ocupen espacios. Porque si, por ejemplo, yo soy la persona más capaz para estar en X o Y, no debería importar si yo soy mujer u hombre. En cambio, si yo no soy la persona más capaz, pero me quieren dar una, o sea, me quieren dar el cargo o lo que sea, porque yo nada más soy mujer y porque tienen que cumplir con una cuota, a mí eso me haría sentir mal. O incluso si yo fuese la persona capacitada, pero nada más me lo dan para cumplir con la cuota, digo, bueno, entonces ¿para qué me he esforzado tanto yo? O sea, nada más para que me tomen en cuenta porque soy mujer o porque soy activista, estudiante, X, Y, Z. O sea, es precisamente eso. Entonces nosotros somos un espacio bastante amplio. Realmente el equipo ahorita es chiquito, o sea, somos 3 chamas en Aragua, o sea, yo realmente soy de Maracay, y nosotras tuvimos como que la inquietud de crear pues Ladies of Liberty Alliance acá. Nos comunicamos con el equipo internacional y bueno, ha tenido muy buena receptividad, porque hay muchas mujeres que dicen, ok, hay movimientos feministas, pero que yo siento que no me identifican, porque promueven algunas ideas que no son acordes con mis valores. Y esto que ustedes dicen desde Ladies of Liberty, a mí me encanta, porque nosotros hablamos, por ejemplo, del emprendimiento, de la generación de riqueza, del empoderamiento femenino real. O sea, de, ok, tú quieres ser una mujer empoderada, bueno, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer esto. Hablamos también de defensa personal, de cuestiones relacionadas también con el feminismo, pero no con la lucha desvirtuada que tiene el feminismo actual o algunos factores dentro del movimiento feminista actual. Sí, yo de hecho estaba de alguna forma orientando la conversación hacia allá porque hacia eso quiero ir. Me llamó mucho la atención cuando me hablaron por primera vez de Ladies of Liberty Alliance aquí en Venezuela, porque repito, como dije en un principio, lo que tú y yo estamos haciendo en Venezuela es algo extremadamente revolucionario. En Venezuela nunca han existido instituciones estrictamente dedicadas a promover la libertad y nosotras estamos haciendo eso. Nosotras estamos además a la cabeza de esas dos instituciones. Eh, no es un secreto para nadie, porque como dije en mi columna de opinión la semana pasada, este feminismo marxista que se está aplicando en este momento, esta es creo que la cuarta ola del feminismo, no ha dejado a nadie indiferente, porque la radicalidad y la agresividad que tienen en sus planteamientos y en sus acciones, además, llegan a ser hasta bastante desagradables. Yo soy y seré siempre pro mujer, siempre estaré vigilante de los derechos de la mujer de una forma saludable, de una forma respetuosa, de una forma sana, íntegra y con altura, ¿no? Porque mi sentido, mi concepto es siempre enaltecer lo que es la mujer. Y me he despegado totalmente de esto, nunca he sido feminista porque no me he sentido identificada justamente con estas posturas, pero teniendo un día una conversación con una buena amiga, me dijo, lo que pasa es que tú eres feminista natural, tú no necesitas ese cartel que diga yo soy feminista, ¿no? Porque no necesitas eso. Tu actuación es un absoluto referente de tus convicciones, de lo que tú crees. Y en lo que tú crees es en que hombres y mujeres somos biológicamente diferentes, pero ciertamente tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y muy a pesar de lo que muchos pregonan equivocada e ignorantemente, no hay una igualdad 100% real en este momento. Por suerte, las mujeres en Occidente tenemos una realidad muy diferente. Siempre hago esta anécdota en el programa. Las mujeres en el Medio Oriente tienen una realidad terrible. Yo llegué a entrevistar mujeres que están luchando por la libertad en Irán. Esas mujeres les queman el clítoris, les echan ácido, les escogen inclusive la ropa que se van a poner, no pueden escoger sus parejas. Nosotros aquí podemos vestirnos como nos dé la gana, claro, hay que lidiar con acoso callejero, los babosos, etcétera, etcétera, pero podemos hacer lo que queramos, podemos ir donde queramos, nosotras podemos viajar solas. Esas niñas no pueden ni siquiera tener en sus manos su propio pasaporte. Entonces son dos narrativas muy distintas y no hay que confundir las cosas. Las mujeres en Occidente, gracias a Dios, tenemos libertad. Mal que bien, pero tenemos libertad. Y hablando del tema del feminismo, María, eh, como decía, a nadie deja indiferente lo que está pasando. Yo personalmente, insisto, siempre seré pro mujer, siempre defenderé de una forma muy sana los derechos de la mujer,
pero bajo ninguna circunstancia yo puedo estar de acuerdo con lo que está pasando. ¿Cómo promover estas ideas sanamente versus este desastre que estamos viendo, que además es una plataforma que cuenta con una fuente de financiación gigantesca y estamos literalmente batallando contra un monstruo? ¿Cómo se le da cabida quizá a mujeres que no son liberales? Yo, por ejemplo, no soy liberal y me encantaría ser parte de Lola. Yo soy más conservadora, pero ¿cómo compaginar estas ideas, no? Que era lo que hablábamos en un principio. Tenemos puntos de vista distintos, quizá encontrando puntos de encuentro, no sé. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, precisamente, en primera instancia, yo creo que identificando valores compartidos. O sea, quizás tú y yo no estemos de acuerdo en algún tema, pero si a ti y a mí nos guía, por ejemplo, la libertad, la tolerancia, el respeto, o sea, podemos por lo menos sentarnos a hablar. Y así, no, así terminemos cada uno igual con su posición, vamos a respetarnos la una a la otra. Y siento que eso no pasa en el movimiento feminista actual. O sea, es como un partido, o sea, mira, esta es la línea y tienes que seguir esta línea. Y la mayoría de las personas piensan igual. Y eso realmente no es así porque como que colectivizan el movimiento feminista, Sí. cuando realmente son un conjunto de individuos que hacen eso. Y en segunda instancia, a mí me parece que lo más importante es demoler mitos, porque existen muchísimos mitos alrededor del feminismo. Sí. Es como que no, que el feminismo es marxista, es de izquierda, mentira, el feminismo es liberal. O sea, nace precisamente del movimiento que estaba a favor del voto de la mujer. Entonces, eso realmente no era marxista. Así Entonces, es. el que quiera venir a decir, no, es que Marx defendía a las mujeres por esto, o sea, ahí no nació el feminismo. Entonces, es precisamente demoler esos mitos de que no, la izquierda realmente muchas veces, o lo general siempre, no es buena con la mujer, porque el hecho de tener una o 10 leyes que defiendan a la mujer no significa que esas leyes realmente sean efectivas, Ujú. porque vemos como en Venezuela las leyes están, pero no se cumplen, y muchas leyes realmente no son beneficiosas para la mujer. Entonces yo creo que es precisamente buscar valores compartidos y, o sea, también demoler los mitos que hay, porque hay muchas personas a las que no les gusta escuchar, por ejemplo, que el origen del feminismo realmente no es de izquierda, pero las cosas son como son, o sea, la realidad existe y ya. Entonces la cuestión es cómo comunicamos también las ideas, porque yo siento que hemos fallado mucho como liberales y como conservadores al comunicar las ideas de la libertad, y es que quizás somos muy bruscos o muy directos. Y digo somos porque me incluyo como parte del movimiento, pero yo desde siempre, pues como soy una persona que llegó a las ideas de la libertad por accidente y pues llegó también al movimiento feminista por accidente, trato de explicar las cosas como me hubiese gustado que me las explicaran a mí, que yo no conocía nada de eso. Entonces, con palabras sencillas, volver esas ideas complicadas o esas teorías que son complicadas, algo tangible para las personas, como que tu situación del día a día, cuando caminamos por la calle y nos pasa esto, cuando vamos al supermercado o incluso cuando tratamos con choferes. O sea, yo siento que hay personas que realmente por el hecho de ser mujer ya te menosprecian. O sea, y no saben si tú eres profesional, estás estudiando o lo que sea. Sencillamente no te toman en cuenta como persona. Porque dicen, ah, no, esta chama no sabe. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Yo no me considero una persona tecnológica. Soy muy mala con la tecnología. Entonces, cuando me veo en la necesidad, por la cuestión de los eventos, de pues, alquilar aparatos tecnológicos o cuestiones relacionadas con eso, muchas veces me consigo con hombres que me imagino yo que piensan, ah, esta es una chama joven que no sabe de esto, vamos a mentirle, vamos a aprovecharnos de esta situación. Como también me he encontrado con personas maravillosas, ángeles en el camino, que me han dicho, no, esto que te estaban ofreciendo realmente tú no lo necesitas, necesitas esto, esto y esto. Entonces es como eso que tú estás pasando, que quizás estás en el movimiento izquierdista, yo también lo paso y no pienso igual que tú. Entonces, ni lo que tú promueves es lo mejor, escucha como yo promuevo lo mío o voy a mejorar mi discurso. Entonces, es como que no hacer esa separación de el movimiento feminista izquierdista y el movimiento feminista liberal, sino, hey, movimiento por la mujer. O sea, eso es básicamente lo que quiere Lola. O sea, personas que defiendan vida, libertad y propiedad y que también pues estén a favor de los derechos de la mujer, que estén súper pendientes de lo que está pasando con los derechos de la mujer, no solamente en Venezuela, sino pues a nivel mundial.
Sí, fíjate que qué casualidad que tú mencionas hace rato que sí, ciertamente conservadores y liberales hemos fallado muchísimo. Justamente el día 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no se celebra como mucha gente erróneamente lo ha hecho. Este, escuché varias personas tratando de desarticular o de construir la palabra que le gusta mucho a la izquierda, los orígenes del 8 de marzo porque el feminismo de izquierda se ha tomado un poco la autoría de esta fecha y además ha tratado de cambiar la narrativa de lo que es originalmente ese día. Ese día murieron 129 mujeres que estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo, querían pasar más tiempo en familia, no querían estar no sé cuántas horas pasaban diarias y además en unas condiciones terribles. Su jefe no las quiso escuchar, las encerró en una fábrica, se incendió la fábrica, murieron ellas y de eso nace, de ahí nace el 8 de marzo. Intentaron estas personas, como te comentaba, de alguna forma de desarticular lo que es el 8 de marzo, tienen tiempo porque lo vengo observando, tratando de construir esta narrativa de que el 8 de marzo es una fecha socialista, marxista, etcétera, etcétera, y nada que ver. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer por esto que acabo de explicar. Y es bueno siempre estar refrescando las cosas, porque así como unos construyen una narrativa para lo bueno, también hay otros que construyen narrativas para lo malo. Y me parece, como lo dije en el programa de la semana del 8 de marzo, me parece muy mezquino con esas 129 mujeres que se murieron ese día. El pasar por encima de ellas, el olvidar su historia, el olvidar el legado que esas mujeres han dejado. Porque gracias a esas 129 mujeres, si tú en este momento, María, tienes algún problema laboral, tienes alguna situación que debe corregirse, tú tienes en este momento la opción y el derecho, además, de levantar tu voz, de reclamar y de pedir unas condiciones de trabajo más saludables, más amables. Yo como abogado no solamente tengo derecho como trabajadora, pero como abogado, como en efecto lo hago, yo tengo ahora la posibilidad de defender trabajadores, de ser parte del sistema judicial como abogado laboralista, cosa que no existía hasta ese momento que mueren estas 129 mujeres. Entonces, a ellas les debemos, tanto tú como yo y las personas que están intentando borrar eso, que hoy por hoy tengamos las opciones de estar o no estar, de pedir y no pedir, y de ser o no ser. Y es muy mezquino esta necedad que le ha entrado a algunos de querer borrar y cambiar la narrativa de las cosas. Me parece muy importante que se haga la diferencia. Yo tengo tiempo diciéndolo para el que me sigue, el que me lee y el que está pendiente de los espacios donde estoy. Yo tengo tiempo diciendo, María, no sé si tú te has dado cuenta, pero hay una polarización que llega al punto infantil, no solamente de la izquierda, sino del lado de nosotros. Entonces, no solamente tenemos los superconservadores y los superliberales que han formado una suerte de tribunal a ver quién es mejor conservador y quién es mejor liberal, que eso es una ridiculez, porque el purismo político, eso, además de que no existe, no es sano. Pero además, eh, la falta de ideas críticas, la falta de discernimiento, la falta de ponderación a la hora de no solamente explicar las ideas, sino de aplicarlas. Entonces, o eres blanco o eres negro, o eres flaco o eres gordo, o eres de izquierda o no eres de izquierda, pero no hay, como digo, la ponderación de, ok, vamos a sentarnos a hablar. Está bien, las dos somos de derecha, tú eres liberal, yo soy conservadora, yo estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no, eh, pero no, es muy raro ver, por ejemplo, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, porque enseguida se apodera del momento el extremismo, esta polarización que, insisto, no ha traído ni va a traer nada bueno, porque al final, como explican los politólogos, los extremos se van a tocar, no vamos a llegar a nada. No sé si tú te has dado cuenta, no sé si tienes la misma opinión que yo, me gustaría escuchar qué piensas al respecto, pero ciertamente sí creo que estamos viviendo eso y que no va a traer nada bueno y no traerá nada bueno tampoco a futuro.
Sí, precisamente yo siempre digo exactamente lo mismo. Los extremos se tocan. O sea, los extremos se tocan y nada extremo es bueno. Sí siento que hay mucha polarización, no solamente en el movimiento feminista, sino en el movimiento de las ideas, por lo general. Y eso es bastante perjudicial, porque si estamos buscando lo mismo, en el caso el movimiento feminista, o sea, queremos pues la igualdad de la ley, la verdadera igualdad de la ley, ser tomada en cuenta igual que los hombres, según nuestras capacidades. Por eso yo muchas veces digo que no soy feminista, sino individualista, porque digo que nosotros tenemos que ser tomados en cuenta por nuestras capacidades, por nuestros méritos, por las cosas que nosotros hacemos, y no sencillamente por si somos hombres o mujeres. Cambio, hay una parte del movimiento feminista que dice, no, es que los hombres tienen una deuda histórica con nosotras. Entonces los hombres ahora tienen que estar en desventaja. O sea, ya va, eso no tiene nada que ver, eso no va a traer nada positivo. Está más bien, o sea, quieren buscar la equidad generando otras inequidades. Entonces, ¿cómo? O sea, precisamente yo siento que esa parte del movimiento feminista se mueve por el resentimiento y por las emociones, no precisamente positivas, y no por las ideas. Y por eso me parece, al igual que tú, que las ideas son muy importantes. Porque, ok, está bien, quizás yo voy con una pancarta y me paro en una esquina y tengo muchísimo impacto. O sea, esta chama vino con una pancarta que decía cualquier cosa y no sé, llegó hasta la guardia, lo que sea. Y eso va a tener mucho impacto. Pero impacto de qué tipo? Mediático. O sea, ese es realmente el impacto que nosotros queremos. Creo que tenemos ya muchísimo activismo de que son potes de humo, que van a la calle y exigen cosas que realmente ni se las van a dar, ni tienen un impacto real. Entonces a mí me parece que valemos en general, hombres y mujeres, mucho más vivos que muertos y en libertad que presos, y por eso yo también promuevo ideas desde otro espacio, desde otro ámbito, porque me parece que las ideas son muy importantes y las personas no las conocen. Sencillamente se mueven por las emociones o por lo que le dijo la otra persona o por lo que ellos suponen o creen. Y realmente son problemas muchísimo más profundos y complejos que lo que esas personas piensan. Como que no es como, ay, yo con una varita mágica vengo, pam, igualdad de género. Eso no pasa. O no, vamos a promulgar la ley de la mujer. Eso no, o sea, quizás traiga algunos avances, pero que haya una ley no significa que haya seguridad jurídica o que haya realmente una igualdad ante la ley para las mujeres. Entonces, precisamente, pues combatir la polarización con las ideas y con el diálogo, que a mí me parece que es muy importante. Mostrar empatía y pues buscar construir puentes entre la otra persona y tú. Porque si uno no construye puentes y uno no es empático, y ojo, ser empático no significa estar de acuerdo con la otra persona o tolerar que te falte el respeto, sino ponerte en sus zapatos y pensar qué la ha llevado a pensar como lo hace. Porque venimos de realidades muy diferentes todos. O sea, yo me he encontrado con casos de personas que no han tenido ni la mitad de las oportunidades que he tenido yo, porque por ejemplo, yo pude asistir a modelos de Naciones Unidas y eso me dio una visión global de las cosas. Me dio también, o sea, pude descubrir a temprana edad que me gustaba hablar. Y hay muchas personas que ni siquiera tienen la oportunidad de ir 2 veces a la semana de colegio, que no saben qué es la ONU o que no saben ni siquiera nada. Yo en las charlas que doy en los colegios siempre comienzo preguntándoles por los valores. Y ellos, ay, no, o sea, se burlan y todo. Y yo los entiendo porque uno en quinto año que te ven a hablar de qué son los valores, o sea, ya yo estoy muy grande para eso. Y cuando les pido que me identifiquen un valor en su entorno, ninguno sabe. Entonces, a ese nivel ha llegado pues la situación venezolana y creo que precisamente esa es la base de todos esos movimientos que están surgiendo, que se han perdido los valores y que las personas no son conscientes de la importancia de las ideas. Qué bueno las dos cosas que mencionas. La primera, lo del activismo. Yo personalmente estoy muy cansada de los Kardashian en la política. Yo les puse ese nombre porque salen justamente cuando hay alguna tendencia en redes sociales o cuando hay algún evento, se aparecen para la foto, pero no ves que hacen absolutamente nada. He descubierto fundaciones falsas, he descubierto instituciones falsas, he descubierto gente que ha usado el que estuvo de pronto preso político en algún momento para patente de corso para muchas cosas. Gente que no hace absolutamente nada. Están pendientes de ser virales, de sacarse fotos, porque esos son otros dentro de la misma categoría Kardashian, la foto, ¿no? Pero tú dices, ajá, pero ¿qué está haciendo esta persona? No ves al final qué están haciendo realmente. Yo estoy muy cansada de esa gente porque eso no es nuevo, eso se ha visto toda la vida con GADE, con COPEI, con todas estas instituciones
dinosauricas de la política, instituciones prehistóricas, pero ahora pues han perfilado sus maneras con la tecnología y se me hace absolutamente repugnante lo que hacen, porque hay gente que sí trabaja, como tú, por ejemplo. Hay gente que sí está haciendo cosas y no me parece justo además que estén teniendo presencia, robando escenario o tengan siquiera consideraciones cuando no hacen absolutamente nada. Y muy cierto también lo que mencionas de la ley, porque fíjate, en este país, este es uno de los pocos países en el mundo que tiene una ley contra la violencia hacia la mujer, pero hoy tenemos una lista enorme de casos de homicidios pasionales que las feministas marxistas le pusieron feminicidios, eso no se llama feminicidios, eso se llama homicidios pasionales. No se han cumplido los protocolos de ley con ninguno de los casos. Los homicidas están sueltos, las víctimas están esperando justicia. Hoy, por cierto, se va a realizar una actividad en redes sociales con uno de los muchísimos casos que hay pendientes. Y no pasa nada, no pasa nada. Siguen habiendo casos de niñas abusadas sexualmente, sobre todo en el interior del país. Y aquí estamos. Así que bueno, tenemos una ley, pero ¿qué hacemos con leyes que no se cumplen, no? Bien importante eso que mencionas. María, ya para terminar, ¿cómo se le explica a la gente de afuera, o cómo lo has hecho tú, mejor dicho, cuando tú dices que eres promotora de ideas de libertad y te dicen, ¿qué libertad si tú no sabes lo que es libertad? O ¿qué libertad si tú no tienes libertad? Y te voy a hacer un cuento brevísimo, se lo hice a mi querido Pedro Ruchurtu cuando lo entrevisté en el Club de los Viernes. Estaba yo en una reunión con gente de España y de otros países también. Y dicen, bueno, Jennifer Barreto Leyes de Venezuela es la presidenta del Club de los Viernes, capítulo Venezuela, etcétera, etcétera. Y una persona dice, pero niña, tú eres un kamikaze. Cuando la gente tiene el alma desnuda y no está con escudos, ese tipo de frases quizá no calan bien en el momento. Yo no me esperaba para nada escuchar ese comentario. No fue que me cayó mal, sino que me puso a pensar que quizá uno pierde el miedo. Entonces después me dijeron, bueno, pero es que tú no tienes ovarios si no tienes otra cosa, y los tienes cuadrados y los tienes de acero, tú no tienes miedo, qué valiente, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero si yo no estoy haciendo nada del otro mundo, yo estoy defendiendo la libertad. Pero claro, visto desde afuera, es otra narrativa súper diferente a la que uno está acostumbrado. Me costó un poco digerir el comentario de Kamikaze porque es fuerte que te digan eso, y más temprano, un día de la mañana X, pero cuando lo asimilas en cierta forma, sí es así, porque nos estamos exponiendo a la cantidad de peligros, no solamente el problema de inseguridad, sino, como decía en un principio, los cuerpos de seguridad del Estado, estamos siendo monitoreadas o espiadas, el nombre que usted le provoque mejor, en fin, todas las cosas que se viven en un sistema como estos, ¿no? Y cuesta mucho explicarle a los demás que quizá por esa falta de libertad es que tenemos mucha más vehemencia al defenderla. ¿Cómo se le explica al que está afuera? ¿O cómo lo explicarías o lo explicas tú? Cuando tú dices, bueno, yo estoy defendiendo la libertad, yo soy activista por la libertad, estamos defendiendo la libertad desde Venezuela. Bueno, precisamente diciéndoles, como no la conozco y la quiero conocer, tengo que defenderla. O sea, no me queda de otra. Porque me han hecho los mismos comentarios que a ti. Realmente me siento súper reflejada por eso, porque me dicen, wow, pero tú eres una chama, tú eres joven, tú eres estudiante, tienes una vida por delante, te pones en peligro innecesariamente, que con esto no vas a hacer nada. Me han llegado a decir que como no estoy en un partido, no voy a lograr nada. Digo, ya va, es que los partidos políticos son espacios que hay que ocupar, pero no yo. Cada quien tiene su rol. Entonces yo lucho por la libertad desde mi espacio porque lo que te decía antes, yo valgo más viva que muerta y libre que presa, o libre que presa. Entonces yo les explico a las personas que realmente el no conocer la libertad de primera mano es lo que a mí me motiva, porque yo he tenido la oportunidad de leer, de ver videos, de viajar, de conocer otras realidades, que quizás muchas personas de mi entorno no han tenido la oportunidad. Entonces yo digo, wow, o sea, yo me siento con la responsabilidad de hacerles entender a las demás personas que lo que tienen enfrente no es lo único que conocen, que lo único que existe, que lo que conocen no es lo único que existe. Y es precisamente eso lo que yo les explico a las personas de afuera. Porque, ok, yo también he llegado a ser perseguida por las cuestiones que yo hago.
O sea, incluso en el evento de Latillo, pues hubo situaciones irregulares. Entonces, y son cosas que yo no ando publicando en redes sociales o que yo no ando diciendo en todos lados, pero son cosas que pasan. Y yo siento que eso vale la pena. O sea, para mí lo que yo estoy haciendo vale la pena. Porque yo siento que hay activismo inconsciente y activismo consciente. El activismo inconsciente es de, ay, Black Lives Matter, voy a ir a protestar en, no sé, en Barinas por Black Lives Matter. Ojo, quien lo quiera hacer es libre de hacerlo. Pero realmente, ¿qué impacto va a tener eso? ¿O por qué lo estás haciendo? Precisamente por ser Kardashian o tendencia. En cambio de, ok, yo quiero promover estas ideas que a mí me apasionan, que yo me siento identificada, que realmente, pues, o sea, son los valores en los que yo creo. Y es poner en una balanza como que, ok, lo que yo estoy dando, lo que me puede ocurrir, qué pesa más. Y realmente para mí pesa muchísimo más promover las ideas de la libertad, no solamente en Venezuela, sino también en otros países. O sea, por ejemplo, esta semana voy a estar yendo a Colombia a hablar también sobre las ideas de la libertad y cómo hacer activismo por la libertad en contextos hostiles. Porque si Colombia sigue el rumbo que esperemos que no tenga, sí, pues va a terminar como Venezuela o quizás incluso peor. Entonces, para alertar y para aconsejar también a jóvenes colombianos a que tomen decisiones conscientemente informadas y que no se dejen precisamente guiar por los sentimientos o por la tendencia del momento. Entonces, básicamente de esa forma es que lo explico yo. O sea, desde como yo no la conozco y quizás tú sí la conoces, tú la das por sentado, pero yo no, porque no la conozco. Como la quiero conocer, me siento con la responsabilidad de promoverla. Colombia tiene además, por cierto, que lo mencionas, tiene un panorama bien complicado porque no son muchos los candidatos por la derecha, eh, por supuesto, promotores de la libertad. La prensa le ha dado cabida mucho, 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 quizá groseramente demasiado a los candidatos de la izquierda. Han glamorizado de una forma burda la gente que está por la izquierda. Los debates no han sido lo ponderados que han dicho que son, porque gracias a que tengo amigos en Colombia es que me he enterado que hay candidatos que ni siquiera conocemos aquí, que no les han dado promoción y literalmente los han sacado del juego, invisibilizándolos, ¿no? Y eso es un monstruo del que me es muy familiar, como le digo siempre a todo el mundo. El mundo que ustedes están conociendo ahora, gracias al movimiento progresista, a los movimientos de izquierda, es un mundo que yo vengo batallando desde hace mucho tiempo. Si tú no estás de acuerdo con las feministas, te silencian, porque funcionan así como una secta. Si tú no estás de acuerdo con otras plataformas, entonces buscan la forma de sacarte presionándote psicológicamente de manera de que tú te quiebres y ya tú no quieras seguir adelante, por ejemplo, o que tengas que aceptar ideas de mentes que por supuesto van en contra de los principios de uno y que ya no te dejan alternativa de estar. Y eso es lo que han estado haciendo con estos candidatos que sí son de derecha, porque hay algunos que entiendo que son globalistas inclusive. Los han sacado totalmente de la prensa y lo que tú no ves, tú no lo puedes comprar. Eso es una suerte de dicho que tenemos mucho en Latinoamérica. Lo que no se vende, no se compra. ¿Cómo vas a votar tú por alguien que no has visto, que no sabe qué ideas tiene, no los he escuchado, no sabes qué química puedes tener tú, qué approach puedes tener con el discurso de esa persona? Sin embargo, por ejemplo, la candidata de la izquierda ha tenido muchísima relevancia, una señora con un discurso profundamente resentido. La señora es racista a pesar de que es negra, una cosa terrible. Inclusive yo que como la gente sabe, estuve 30 años en el mundo de la moda. Todas las plataformas de moda que existen en Colombia están besándole los pies a esta señora, le han hecho análisis del vestuario, la importancia de que esta señora esté haciendo alusión con su vestuario a la cultura colombiana, una cosa realmente aborrecible, porque el que ha estudiado psicología sabe que esas son formas de ir enamorando a la audiencia para que tengan ese link, esa conexión con el candidato, ¿no? De verdad que es muy triste, muy preocupante. Ojalá puedas lograr efecto en alguien en Colombia porque la situación es realmente preocupante y como dices, va camino a ser peor que la nuestra, que ya es mucho decir. Definitivamente son necesarias las ideas de libertad. Latinoamérica está arropada por esta marea roja terrible que empezó hace ya 24 años, justamente hoy que es un día tan icónico para nosotras. Ahora más que nunca hay que defender nuestras ideas y que sean plurales, porque nos hemos ido acostumbrando a estos pensamientos impositivos
de estilo dictador, que si no estás conmigo estás en mi contra. Y eso no puede ser. Cada persona tiene un pensamiento distinto, cada persona tiene una narrativa distinta, cada persona tiene matices distintos. Y por eso yo seguiré luchando y tú y todos los que estamos en esto, porque creemos en la libertad de acción y de pensamiento. Te agradezco muchísimo, María, que hayas estado conmigo. Para mí fue muy emocionante haberte tenido hoy, justamente hoy, 11 de abril, aunque usted esté viendo y escuchando esta entrevista un par de días después, un día icónico para la libertad de Venezuela y qué emocionante el tener a María, que además de que es una generación distinta a la mía, está teniendo un momento relevante y ocupa un puesto relevante, al igual que yo, en esto de promover las ideas de libertad justamente en nuestro golpeado país. Te agradezco muchísimo, María, que hayas estado conmigo aquí. No, Jennifer, más bien muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, de más decirte que tienes las puertas abiertas tanto en Estudiantes por la Libertad como en Ladies of Liberty Alliance y en cualquier espacio donde yo me desenvuelva, pues también es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado conmigo. Ya saben, si quieren ver el programa, lo pueden ver acá todas las veces que quieran en nuestro canal de YouTube. El programa está en todas las plataformas habidas y por haber que alojan en formato podcast el programa, de manera que pueden escucharlo, reescucharlo, compartirlo, pueden escuchar programas anteriores. Y bueno, nada, si quieren hacer alguna solicitud, algún planteamiento, enviar comentarios, si tienen idea de alguien que sea interesante para traer a la conversación, inclusive si tienen eventos de cualquier índole, de índole político, cultural, donde estén involucradas mujeres, por supuesto de derecha, porque aquí izquierda no se promueve nada, por favor escríbanme a politicaenfaldas@gmail.com. Ya saben que estamos en Getter ahora, ya tenemos verificada la cuenta, así que nada, a disfrutar el programa, a revivirlo, a repasarlo, compártanlo y bueno, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Esto es Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.